Buenas tardes, alumnos. Estamos acá para avanzar en el desarrollo de nuestros textos hacia el género comedia. Habíamos visto los tres trágicos que subsistieron en el tiempo desde el siglo V a.C., que eran Esquilo, Sófocles y Eurípides. Vimos dos obras trágicas que retomaron estos conceptos de los trágicos del siglo V a.C. en distintas épocas. Shakespeare en el siglo XVII después de Cristo y Leopoldo Marechal en el siglo XX. Y también vimos Aristóteles, que un siglo después de Esquilo, Sófocles y Eurípides se preocupa en caracterizar la tragedia y la comedia en base a estos autores. Como les dijera, hay un solo capítulo, muy breve mención, muy poca información acerca de la comedia en arte poética, pero esa teoría de la comedia está basada en lo que hicieron los autores cómicos en la época. Paralelamente a la tragedia se desarrolló la comedia. Es decir, junto con el surgimiento de la tragedia, ustedes recuerden que surgen en las fiestas dionisíacas, en torno a los altares de Dioniso, los grupos de personas cantaban disfrazadas las historias de los héroes, las historias de los dioses, y ese grupo de personas fue diferenciando personajes y así surge la idea del teatro. Luego, en esas mismas fiestas se empiezan a hacer competencias de obras de teatro trágicas. Paralelamente a esa creación de la tragedia surge la comedia. ¿Para qué surge la comedia? Es decir, no es una cuestión, como muchos creen, de oponer lo triste o lo trágico, oponer lo oscuro a lo risible y lo agradable. No es una cuestión de ya teníamos lo oscuro, necesitábamos reír. No, la tragedia, recuerden ustedes que surge para abordar temas morales elevados, es decir, acciones elevadas. Por eso tenía héroes mitológicos. Problemáticas del destino, reflexión sobre la vida, reflexión sobre el sentido. Eran problemas de índole espiritual, sagrada y moralmente complejas. Frente a esto, se le opone la comedia con el objetivo de abordar problemas sociales. La palabra komos, ¿se acuerdan que tragedia era tragos o de, que significaba canto, o del macho cabrío, que era la vestimenta que usaban los trágicos? En contraposición, comedia viene de komos y ode. No es el mismo komos que vimos en las troyanas, esto es con una sola mi. Komos y ode canto, como significa aldea. El objetivo de la tragedia era, el objetivo de la comedia era brindar un espacio en el cual se desarrollara y se abordaran los problemas sociales. No quiere decir que la tragedia no abordara problemas sociales. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la problemática del destino, de la situación de la mujer, de la moral del héroe, por supuesto que son temas que se pueden llevar a la vida cotidiana. Claro que son temas que diferencian la vida de uno en la situación del día a día. Para eso se hacía el teatro, para que uno reflexionara sobre esos temas y los trasladara a la vida cotidiana. No es que la tragedia no abordara problemas importantes para la sociedad. La comedia, a diferencia de la tragedia, va a abordar los problemas pero de una manera mucho más directa. Porque mientras que la tragedia tiene personajes simbólicos con los que uno se puede identificar, la comedia va a presentar personajes reales. Para nosotros son históricos, que han quedado en el tiempo, pero para la comedia eran contemporáneos. Es decir, en la tragedia antigua nosotros tenemos Creonte y decimos, bueno, a ver, ¿cuántos Creontes hay en la vida? Pericles será como Creontes, por ejemplo, un personaje de la época. En la comedia, en lugar de hacer la metáfora con Creonte, van a tomar al personaje Pericles y Pericles va a ser un personaje. Va a ser el contemporáneo, la misma persona que está viendo va a ser representada en el escenario. Esa va a ser la diferencia. La comedia va a surgir para reflexionar sobre un problema social específico de ese momento y de ese lugar donde se representa. La tragedia tiene esta cuestión universal
justamente porque aborda el mito y aborda, por lo tanto, la construcción del hombre en toda su representación. Ahí venía la idea de mímesis. ¿Qué es el hombre a lo largo del tiempo, la historia de las sociedades? Decimos que las tragedias siguen representando problemas hasta la actualidad porque representan tipos humanos. La comedia va a surgir para abordar el problema que está molestando a la sociedad en ese momento. Va a ser mucho más histórica y mucho más precisa en ese sentido. Entonces, en esta contraposición, de forma paralela con este otro objetivo, surge la comedia, que no es lo que nosotros entendemos hoy en día por comedia, no es solamente la cuestión de hacer reír. Ya vamos a ver de dónde viene la risa. Bien, vamos a volver un poquito con lo que habíamos hablado del canto 5, el capítulo 5 de Arte Poética, que fue lo único que dimos de comedia. Recuerden que Arte Poética estaba casi totalmente centrado en tragedia, solo tiene esta mención a la comedia, pero nos sirve para definirla. La comedia es, como dijimos, imitación de hombres inferiores, aunque no en toda forma de maldad, sino en la especie de lo feo que es lo risible. Pues lo risible es una forma de error y fealdad que no causa dolor ni destrucción. Un ejemplo inmediato es la máscara cómica, algo feo, desfigurado y sin dolor. Ahora bien, las transformaciones de la tragedia y los autores que la promovieron no cayeron en el olvido. En cambio, no se reparó en la comedia en los inicios, pues no se la tomó con seriedad. En efecto, solo tardíamente el arconte proporcionó un coro de comediantes, antes eran voluntarios. Se tiene recuerdo de los llamados poetas cómicos, de cuando la comedia tenía ya ciertas formas. Se ignora quién aportó las máscaras, los prólogos, el número de actores y todas las cosas de este género. Pero sabemos que Epicarno y Formis introdujeron la construcción de la trama. Eso vino pues al comienzo de Sicilia, de los autores atenienses. Crates fue el primero en abandonar la forma yámbica, que eran los cantos que se hacían a Dionisio, y construir historias, esto es, tramas de carácter general. Voy a explicar esto con la historia de la comedia. ¿Cómo surge la comedia? También en el siglo V a.C. en Atenas. Pero de estos autores que nombra, no persiste ninguno, no persiste Crates, que lo mencionan en la obra, solo persiste Aristófanes, que es el que nosotros vamos a trabajar. La comedia, Aristóteles al final hace un pequeño paneo histórico. La comedia se dividió en 3 tipos: comedia antigua, comedia media y comedia nueva. Porque mientras que nosotros solo tenemos a los trágicos del siglo V a.C., que son casi todos contemporáneos, de la comedia tuvimos una evolución del siglo V hasta el siglo III. Y después continuó evolucionando el mismo género en Roma. Entonces, persistió mucho más. No quiero decir que persistió más que la tragedia, pero persistió en el tiempo el desarrollo. Hay mucho mayor seguimiento. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, tenemos comedia antigua en el siglo V a.C., comedia media en el siglo IV a.C. y comedia nueva, siglo IV a siglo III a.C. En este momento, en el siglo III, Grecia es conquistada por Roma, por lo tanto, ya pasa a ser romana toda la producción que hay en teatro. ¿Qué caracterizaba la comedia antigua? Esta es la comedia de Aristófanes, el autor que vamos a estudiar. De las 3 épocas de la antigua, media y nueva, solo quedan obras de Aristófanes. De los demás quedan menciones de los autores, como este que acabo de leer, pero no quedan sus obras. Quedan registros ya por los romanos. La comedia antigua, como yo les dije, surge también en las fiestas dionisíacas con el objetivo de abordar problemas sociales, abordar problemas típicos de la aldea. Cuando Aristóteles dice que es imitación de hombres inferiores, pero no hombres malos, significa personajes históricos. La tragedia trataba de personajes mitológicos. La comedia tiene personajes históricos, siempre. Para nosotros son históricos, para ellos eran contemporáneos. El mismo que veía estaba siendo representado. No era una asociación, sino era la misma persona. Nosotros vamos a ver en las nubes Sócrates, un personaje histórico, y Aristófanes en su obra Las ranas
se burla de Eurípides, que es el autor que acabamos de terminar de estudiar. Eurípides está viendo cómo lo ridiculizan en esa obra. Y acá viene la otra cuestión, el tema de la risa, la ridiculización. ¿Por qué la risa? La risa no era el objetivo, es decir, no era hacer una obra para hacer reír. El objetivo era hacer una obra para abordar algún problema social grave. Pero como se buscaba que la gente reflexione sobre ese problema, se diera cuenta de que ese problema era un mal para la sociedad, era un error, era un problema grave que había que desterrar, entonces se recurría a la risa porque se ridiculizaba a estos personajes. A Aristófanes, por ejemplo, no le gustaba la poética de Eurípides. Aristófanes era un autor y una persona muy conservadora, muy tradicional, al estilo de Esquilo. Entonces, los cambios que hace Aristófanes, que nosotros vimos en las Troyanas, quitar la peripecia, quitar la anagnórisis, el coro que ya no es conciencia, el abordaje de problemas femeninos, esas cuestiones a Aristófanes no le gustaban. Entonces, él en Las Ranas dice que está decayendo la poética, que está decayendo la tragedia en ese momento. Y se burla de Aristófanes. Para que todos crean lo que hace, se burla, perdón, de Eurípides. Para que todos crean la versión de Aristófanes, para que todos estén de acuerdo que Eurípides es un mal escritor, entonces lo tiene que ridiculizar, lo tiene que humillar. El objetivo de ridiculizar es para que las personas se den cuenta de que hay un error, de que algo no está bien y traten de cambiarlo en la sociedad. Es distinto a la tragedia en tanto que busca abordar la tragedia un problema moral mediante el dolor. Es decir, si a mí me duele lo que le pasa al personaje, me va a doler que me pase a mí, voy a evitarlo en mi vida. Pero en este caso, como eran contemporáneos, motivar mediante el dolor hubiera provocado una respuesta mucho más violenta. En cambio, ridiculizarlos iba a provocar la idea de adherir al pensamiento de Aristófanes. Es lo que hoy en día, lo que pasa con Aristófanes y Eurípides es lo que hoy en día usamos mediante los memes. Nos burlamos de la gente mediante los memes para mostrar que hay un error. Porque de hecho, ¿en qué se basa la risa? La risa tiene mucho componente cognitivo. Uno suele pensar que la comedia es justamente inferior, es de menor calidad, es más fácil de hacer y no es así. Es muy, muy difícil hacer reír. La risa se fundamenta en el error. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven, por ejemplo, Chespirito, ¿dónde está la risa? En la confusión, en el enredo, en la persona que golpea a otra, en la persona que justo se agacha cuando la van a golpear y terminan golpeando el que no debía golpear, en la silla que no está en el lugar y que la persona se cae, en la escoba que pasa y uno se tropieza. Es decir, es una cosa que no está en el lugar y eso provoca alguna consecuencia que mueve a risa. Pero la risa en sí, evidentemente, se basa en el concepto del error. Algo sale mal y provoca risa porque no es trágico lo que le está pasando a esa persona. La mesa que no está, la mesa, o mejor dicho, la mesa siempre está en el lugar. Me doy vuelta, me la llevo puesta, caen todas las cosas y el que lo ve de afuera va a reírse. La persona que se tropieza y que causa gracia, el error es lo que causa gracia, el error del otro, porque no es el error mío. Y a diferencia de la tragedia en la cual yo tengo que pensar, ese puede ser mi error y lo voy a evitar, no, yo tengo que, la comedia apunta a ver cómo el otro se equivoca para evitar juntarme con él en la sociedad porque él es el motivo del problema. Entonces vean qué simbólica que es la risa porque se basa en una equivocación. ¿Y qué quiere representar? Que esa persona genera una equivocación social, genera un mal social. Me burlo de Eurípides, como hoy hacemos memes de Coelho, me burlo del autor, mediante la forma que tengo hoy para hacerlo, para que todos piensen que es un mal autor y nadie vea las tragedias, nadie lea los libros. Porque el ridículo se basa en que algo está mal en esa persona, entonces la tengo que evitar.
Ese era el objetivo de ridiculizar personajes históricos. Y eso motivó la risa. La risa, por otra parte, también es una fuerte actividad cognitiva. Necesito de mucha relación para poder entender los chistes. Necesito estar muy atento y necesito estar atento a la cuestión social. A mí me pasa mucho, yo veo los memes antes de ver la cosa que dio origen a los memes. Y uno cuando no tiene contexto no entiende qué está pasando, no entiende de qué se trata el chiste. Si no entiende el chiste, nunca va a reflexionar, nunca va a entender la crítica. Entonces, entender el chiste implica conocer el contexto. Ahora, piensen ustedes en una obra que se representa para criticar a la sociedad. Entender el chiste va a implicar entender la sociedad. Porque mi contexto es la sociedad que yo estoy viviendo. Si a mí eso me causa gracia es porque estoy entendiendo que lo veo todos los días. Sí, mira, es igual a vos, lo que está diciendo vos lo decís todo el tiempo. Y ahí me va a causar gracia. Entonces, la risa se edificó como un gran componente para representar el error. Necesita contexto para que se entienda. No, miren, personas que no entienden los chistes porque no pueden asociar al contexto que lo están viviendo, no pueden asociar la relación, entonces es un sesgo cognitivo muy fuerte. No es fácil hacer comedia, no es sencillo. Entonces, esta cuestión fue lo que llevó a que se produjera la risa, pero no era ese el objetivo principal. La risa también tiene esta cuestión de reír para no llorar. No apunto a lo más trágico, a lo destructivo, sino apunto, si bien puede ser doloroso lo que nos está pasando en algunos problemas sociales, busco la risa porque la risa da esa esperanza, la risa da ese trabajo intelectual, entonces yo puedo volver a la sociedad con ganas de cambiarla. No me aniquila, no me anula como persona, va a decir, no, ya no quiero seguir viviendo. No, sí, está este problema, pero me siento aliviado de saber que está, de que lo entendí y lo puedo corregir. La comedia antigua, para permitir estos momentos de jocosidad, va a tener un lenguaje muy grosero, no va a tener un lenguaje tan refinado como la tragedia. Va a tener muchos chistes de época, es decir, hay que conocer a los personajes porque las personas de las que se hablaban estaban en el público. Tiene muchas notas al pie para saber quiénes son los personajes de los que se hablaban y tiene mucha interacción con el público. Y a esto viene la cuestión del coro, que decía Aristóteles, antes no había coro, se agregó después. El coro en la comedia no es la conciencia de los personajes. No es el acompañamiento de la reflexión del personaje. El coro está para dos motivos. Uno, para interactuar en la acción, es decir, son como personajes más, para interactuar con el público y para hacer esos breves momentos de entre que cambia alguna escena o se produce algún otro hecho por detrás de exposición poética, es decir, cantan. Y es el momento en el que el escritor cómico da sus dotes poéticas, da un canto un poco más elaborado en cuanto a tropos, a figuras, a metáforas. El resto de la comedia es mucho más directa, es mucho más vulgar. Y esa es la razón. Vamos a avanzar un poquito con los otros tipos de comedia y después volvemos a Aristófanes. Estas son las características con las que surge la comedia originalmente. Y una característica más, la peripecia. Ustedes sabían que en la tragedia empieza bien y cambia la fortuna a mal. Acá es al contrario, empieza mal y cambia la fortuna a bien. No quiere decir que tenga un final feliz, sino que el personaje resuelve el conflicto que tenía. ¿Cómo avanza esta comedia después de Aristófanes? Viene la comedia media, la segunda etapa de la comedia, que ya no aborda tanto problemas sociales y políticos, sino que empieza a tener un tono más hiriente y acosador. Hoy en día todavía tenemos este tipo de comedia. También tenemos el tipo de comedia antigua, es decir, hoy en día todavía hay muchos temas que abordan como la comedia antigua, pero también hay, si ustedes ven películas o series, que van mucho más a lo vulgar, que solo se preocupa en hacer reír, en la ironía.
y no tanto en la reflexión. Bueno, esta fue la decadencia de la comedia, el avance hacia una comedia menos reflexiva, más hiriente. Pero después, en la comedia nueva, va a volver a avanzar, mezclando lo tragicómico, los momentos emotivos para llorar, los momentos de gracia para reír. Se va a trabajar mucho más en el enredo, en la situación de la confusión, como trabaja Chespirito, y sí se van a volver a hablar de las costumbres. Como autores de la comedia media tenemos a Pluto, aunque no han quedado sus obras, sí, igual que El perro de Mickey, y de la comedia nueva tenemos a Menandro. ¿Por qué es importante esta última etapa de la comedia de Menandro? Es una comedia mucho más equilibrada, en donde el error está más en la confusión, más en me dijo pero no entendí, o lo escuché y no estaba bien en el contexto y entendí otra cosa, y la acción avanza en el enredo. Esa comedia nueva va a dar pie a la comedia latina. Plauto y Terencio, tenemos El soldado fanfarrón, La olla, Anfitrión. Estas obras están basadas en obras de la comedia nueva. No nos han quedado la obra original de los hermanos, por ejemplo. Solo nos queda la obra de Terencio. Los autores romanos, los primeros autores romanos, cuando Roma conquista Grecia justamente al final del siglo III, se da cuenta de que Grecia ya tiene 5 siglos de literatura y 4 de filosofía. Por lo tanto, está muy avanzada culturalmente. Roma apenas estaba empezando a escribir la primera gramática, que la escribe gracias a la gramática griega. Entonces, como ellos ven que el avance cultural de Grecia es muy fuerte, quieren alcanzarla de alguna manera y traen estos autores, Plauto y Terencio, que son originalmente esclavos, traen a Livio Andrónico, traen a muchos griegos que empiezan a traducir las obras. Y surge este tipo de comedia en Roma, que son adaptaciones de las comedias griegas al latín. La obra original de los hermanos se llama Adelphoi, que significa hermanos en griego. Fíjense los personajes que tienen, por ejemplo, el soldado fanfarrón. Pirgo Polinices es un nombre griego. Son adaptaciones de las obras latinas. Para eso sirvió esta comedia nueva. Fue la comedia en la que se basaron los romanos. De hecho, en La olla, en Anfitrión, aparecen personajes del mito de Heracles, Anfitrión, Almena, porque están basadas en obras griegas. La comedia va a seguir evolucionando en Roma y va a pasar a ser sátira, donde va a retomar de vuelta el tono irónico e hiriente. ¿Cómo vemos después la comedia? Shakespeare retoma también la comedia, así como Aristófanes en este sentido de el abordaje de problemas sociales, pero también retoma esta cuestión del enredo. La comedia antigua, la comedia clásica, podemos decir, va a avanzar. Shakespeare fue un gran cómico, pero de lo que nosotros hemos leído tenemos Lope de Vega, Fuenteovejuna, Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, y Fernández de Moratín, El sí de las niñas. El sí de las niñas, si ustedes recuerdan, para que les sea más sencillo asociar con la comedia antigua, tiene mucha fuente de la comedia antigua. Por ejemplo, recuerden ustedes que el teatro tenía 3 unidades, es decir, se desarrollaba un solo conflicto en un solo lugar y en el tiempo que duraba la representación. Es decir, si la representación duraba 3 horas, eran 3 horas de acción de los personajes, no había cortes o saltos temporales. Esto mismo tiene el sí de las niñas. Es una sola escena donde hay un solo problema. Y el sí de las niñas trabaja mucho con el enredo, que está la confusión de entiendo, no entiendo, con quién se va a casar, con quién no se va a casar. El sí de las niñas tiene la peripecia de que empieza mal y termina a favor de la protagonista, y tiene la anagnórisis, en el cual se reconoce una verdad, en este caso mediante la carta. El sí de las niñas, ¿qué otro elemento tiene la comedia clásica? Que es una obra basada en un problema social que es la educación de las mujeres y cómo se reproducen problemas, o mejor dicho, patrones que son dañinos para las niñas. Y eso mismo tenía la comedia antigua, esta cuestión
Y además está la cuestión de la risa, mediante estos personajes un poco vulgares, como son los criados, estos juegos de palabra y este enredo, estas confusiones que van avanzando la acción. La comedia antigua era para esto, era para abordar problemas, así como la educación del sí de las niñas, se abordaba los problemas sociales en la comedia antigua. Así como nosotros tenemos esta cuestión de la confusión, en la comedia nueva apareció el concepto del enredo. Así como tenemos peripecia, existía en la comedia antigua. Entonces, la comedia antigua fue base para muchas otras obras y siempre se está actualizando. Mientras que el mito es algo que ha quedado y que se vuelve al mito como algo ya cerrado, podemos decirlo, porque es metafórico, la comedia queda la forma, pero siempre se va actualizando. Fíjense que en Fuenteovejuna tenemos una comedia porque avanza la acción de mal a terminar bien. Y también es una comedia en tanto que aborda un problema social, que es la violencia hacia las mujeres y hacia los campesinos, el tema de la nobleza, el tema del honor. Es decir, es la misma estructura de la comedia antigua, pero abordando un problema de esa época. Lo mismo el sí de las niñas, aborda un problema de esa época. Así que la estructura de la comedia ha servido para hacer comedia hasta la actualidad. En cine seguimos teniendo comedias que se preocupan por abordar un conflicto social. Seguimos teniendo, por ejemplo, parodias a personajes de la política, que es una forma de hacer comedia, porque la política es el escenario de la comedia como tal. Seguimos teniendo comedias también que son mucho más vulgares, que se basan en más el chiste físico, en la agresión. Seguimos teniendo espacios de comedia, por ejemplo, Chespirito tiene algunos episodios que son mucho más basados en el enredo y otros que sí tratan de abordar alguna cuestión mucho más profunda. Entonces, avanza la comedia de la misma forma, pero cambia el contenido para adaptarse a representar nuevos problemas de la sociedad, que son los mismos, pero que tenemos otros personajes caracterizados más actualmente. En cambio, las tragedias dejaron mitos con los que nos podemos identificar y sobre los que nos podemos seguir reflexionando, pero de una forma simbólica, es decir, yo me comparo con el personaje. Si lo tengo que trasladar a la vida real, a ese creonte, voy a encontrarme con una persona real y voy a necesitar una comedia para abordarlo. Bien, estas son las características de la comedia. Vamos a ver un poco Aristófanes. ¿Cuáles eran? Porque Aristófanes fue el único que nos quedó de obras, es decir, toda la obra de Aristófanes y lo poco que se habla en poética de la estructura, junto con Plauto y Terencio, que son los que recopilan la comedia nueva, son las únicas obras del teatro que nos quedan de comedia y son las que han sustentado el teatro de toda la posteridad. España, Inglaterra, Francia, el cine actual, todo se basa en esos momentos de la comedia antigua, la comedia nueva y la comedia romana. ¿Qué pasa con Aristófanes? ¿Cuáles son los...? Vamos a ver un poquito primero de la vida de él. Aristófanes fue una persona, él vivió entre el 440 y el 388 a.C., vio a Atenas en todo su esplendor, igual que Esquilo, y era una persona muy comprometida socialmente. Es decir, a él le interesaba realmente erradicar todos los males de la sociedad y consideraba que el teatro lo podía hacer. Por eso la preocupación tan insistente de hablar y mostrar los males de la sociedad, para que las personas lo evitaran a toda costa. Sin embargo, era una persona muy conservadora, y podemos decir muy tradicionalista, y era bastante más cerrada. Es decir, a diferencia de Eurípides, que consideraba que si habíamos decaído como sociedad, por lo tanto, necesitamos cambiar los patrones porque los anteriores ya no servían a este momento, Aristófanes estaba convencido de que había que reinstaurar los nuevos patrones y volver a construir la sociedad pasada. Y esto era lo que generaba un enfrentamiento. Había dos bandos, Aristófanes, Esquilo, Eurípides, Sócrates. Pensamiento tradicional, pensamiento revisionista. ¿Cuáles son los temas que aborda Aristófanes? ¿Cuáles son los temas de la comedia en general? Primero que nada, la política. La política es el escenario de la comedia.
Hasta el día de hoy se siguen satirizando a los personajes de la política con razón, con justa razón, porque mostrar los errores lo único que nos hace reflexionar, burlarnos, es lo único que uno le pierde el respeto a esa figura histórica que alaba como si fuera un dios y que no hace nada por la sociedad. Entonces, la sátira política es tema de la comedia justamente para evidenciar que esa persona no está haciendo bien a la sociedad. Después, la educación. De hecho, en las obras Las nubes que vamos a leer, el problema es la educación. La educación, así como vimos en el Sí de las niñas, la educación de las mujeres específicamente, acá hablar de la educación en general. También es un problema social. Hay un capítulo de Los Simpson que es en el momento en que los maestros hacen huelga y ellos ponen a personas de la sociedad para suplir los cargos y se desencadena. Ahí está la ridiculización, el error, la crítica. Y pareció un capítulo tan irreal hasta que en Argentina pasó una huelga grande, que no fue hace mucho, y que muchas personas decían, yo voy a ir a dar clase en el lugar del maestro. Entonces se dice, evidentemente lo que pasaba en ese capítulo de una caricatura podía representar la sociedad, o sea, tan mal estábamos como sociedad que llegábamos al nivel de esa caricatura. Pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. Y se hizo por ese capítulo editado a la situación social, para que ustedes vean cómo cae la comedia en el momento justo del problema social que se está abordando. La educación en sí es un problema para abordar de manera cómica porque, por una parte, en muchos casos es risible lo que pasa a nivel educativo, es decir, hay una gran manipulación política sobre la educación, a atender a qué me interesa, cómo me interesa manipular o no educar a los ciudadanos para que sean más manipulables. Como también hay una cuestión en la educación de la familia, de los valores, de las tradiciones y cómo va empezando o no. Entonces, es un problema social. Otro problema, el arte. El arte es un problema social. Se puede abordar filosóficamente, pero sin duda es un problema social. Y Aristófanes se burla del arte de Eurípides en Las ranas. Lo que tenemos hoy en memes literarios, memes melómanos de música, memes de ingeniería, todos hablan, memes de pintura, hablamos del arte, de la crítica al arte, nos burlamos del arte actual y decimos esto está en decadencia, esto es un desastre, no hay que leerlo. Ese también es tema de la comedia. Y por supuesto, la mujer. Preguntarse sobre el rol social. Fíjense que Eurípides ya se había preguntado sobre esta cuestión del rol social de la mujer, nos muestra que es un problema social grave. Pero Aristófanes, al tener una postura tradicional, él va a querer criticar a las mujeres. Y acá está esta obra, Lisístrata. Pasa algo curioso con Lisístrata, que va a pasar lo mismo con Las nubes. Entendemos, Lisístrata es una excelente obra de teatro. Exalta la figura de la mujer, le da un lugar en la sociedad impresionante. Le da un poder a su protagonista, Lisístrata, increíble. Para una persona tan tradicional como Aristófanes, podemos pensar, ¿habrá sido ese su objetivo? ¿Realmente lo que él quería era darle ese lugar a la mujer o él se quería burlar de la mujer? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Lisístrata da o dice todos esos diálogos que dicen las mujeres habitualmente en la época de Aristófanes, cuando él quiere reproducir esas palabras cotidianas para ridiculizarla, aunque no lo quiera, le está dando voz a las mujeres, está contando, está en boca de Lisístrata, están diciendo todas las cosas que las mujeres quieren que se les escuche. Entonces, podemos pensar que Aristófanes en realidad tenía una conciencia sobre el tema de la mujer y que quiso arreglar o quiso desterrar ese problema en sociedad. Es poco coherente con su pensamiento. Podemos pensar que ese no era el objetivo de él, pero al darle voz a los chistes sobre las mujeres, a darle voz a la mujer
para decir, ah, mira, vamos a poner este personaje que se queje para que escuchemos lo que se queja todo el día. Le está dando voz igualmente. Y está mostrando que efectivamente es un problema serio que está sucediendo y que tienen muchísimo poder. Y termina siendo exaltada Lisístrata. Quizás este no era el objetivo, quizás la obra trascendió al objetivo. Y así como le decía con Eurípides, cuando hay un genio poético que habla de la sociedad, es posible que tenga la sensibilidad como para retomar el discurso social, aunque no sea lo que piensa, y trasladarlo. De hecho, recordemos que Lope de Vega era una persona con una moral sumamente cuestionable, era una persona que tuvo muchísimos errores en su vida, y sin embargo sus obras son profundamente morales. Habla del bien con una seguridad y un convencimiento como si fuera un santo, y no lo fue nunca. Es posible que pasara lo mismo con Aristófanes, que realmente él no quisiera decir, no quisiera exaltar de esta manera, pero que no podía negar lo que pasaba socialmente. La obra en sí la leemos y la entendemos por lo que la obra dice. No nos resuelve nada el autor, nos sirve la obra. Por algo se sigue representando Lisístrata. Las obras que han quedado es porque mantienen todavía grandes posturas hasta el día de hoy. Y lo que hace Aristófanes con Lisístrata es muy, muy bueno. Nosotros no la podemos leer en el colegio por el tipo de contenido que tiene, pero es excelente la obra. Realmente muy inteligente Lisístrata. Pintó a una mujer extraordinaria, como Hécuba y Helena juntas. Así que vale mucho, mucho la pena la obra. ¿Qué sucede con estas cuestiones que trascienden al problema del autor? ¿Qué es lo que pasa? Tiene mucho que ver con lo que dice Aristófanes, no fue tomado en serio. Cuando todo el tono de la obra es comedia, todo es risible, es propenso a que nos burlemos de todos. No es como en la tragedia que tenemos el personaje bueno y el personaje malo, y es claro quién es el bueno y quién es el malo. Acá es una cuestión de que todos tienen que ser parte del chiste. Entonces, si está Lisístrata a la que hay que ridiculizar y Lisístrata habla con hombres, las mujeres y los hombres van a ser todos partes del chiste. Y lo que va a suceder es que se impone finalmente la voz de Lisístrata, ella es la que logra tener la razón. Yo no les estoy explicando por qué, eso es algo que tienen que leer. Una persona que le interesa terminar la guerra, es decir, asumir un rol político, es muy profundo el lugar que se le da. Y algo parecido va a pasar en Las nubes. Las nubes va a abordar el problema de la educación. Aristófanes defendía la educación antigua. Pero, ya les digo, como todo está siendo parte del mismo chiste, también va a quedar la burla en la educación antigua. En Las nubes, Aristófanes se va a burlar de Sócrates. Y vamos a repasar un poquito quién era Sócrates para ver el contenido de esta obra. Sócrates fue un filósofo griego del siglo V a.C. Fue maestro de Platón, Platón a su vez fue maestro de Aristóteles. Sócrates fue una persona muy controvertida en la sociedad. Fue condenado a muerte porque se acusaba de corromper a los jóvenes y de crear nuevos dioses. ¿Qué pasa con la figura de Sócrates? Él no dejó ningún tipo de escrito. Lo que nosotros conocemos de Sócrates es por las obras de Platón y por la representación de las nubes, que son dos obras problemáticas porque Platón adoraba a Sócrates, entonces siempre lo exaltaba, y Aristófanes odiaba a Sócrates y se burla de él en Las nubes. Lo considera como una persona a la que no hay que seguir, es decir, toma el pensamiento de todos los atenienses. Es posible que, leyendo ambas versiones, la de Platón y la de Aristófanes, es posible que entendiéramos que Sócrates sí era una persona muy inteligente, de hecho formó a Platón, sí era una persona muy astuta, pero el método que él tenía para cuestionar a los demás, el de la mayéutica, decir, ¿estás seguro que esto es así? ¿No te parece que esto es de esta manera? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué es así? Es posible que sea una persona que canse al hablar con alguien así. Entonces, por supuesto que una persona que es propensa al chiste. De hecho, hay memes con Sócrates que Sócrates le dice a la madre, cómprame un caramelo. No, pero no quieres que sea feliz y la felicidad no viene del dulce. Y le va llevando la mayéutica para que la madre termine haciendo lo que Sócrates quiere.
Eso es un chiste, eso no es un chiste moderno, no es un meme, no es algo que esté en las obras de Platón. A lo que voy es que el método de Sócrates es un método del que uno, por supuesto, puede satirizar. Ahora, la diferencia está en que Aristófanes consideraba que era malo Sócrates en sí como persona. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre lo que se veía de Sócrates y lo que Sócrates realmente pensaba. Sócrates surge como una figura pública cuando se opone a los sofistas. ¿Qué es lo que hace Sócrates? ¿Qué es lo que sucede con los sofistas? En el siglo V a.C. se había creado la democracia. Entonces, las personas iban, todos los varones adultos nacidos en Atenas, y debatían sobre las leyes y los fondos comunes. Ese sistema de democracia pura en realidad dura muy poco tiempo, dura solo una generación de gente comprometida, idealista, y después la gente ya deja de ir, y ahí es cuando hay que empezar a pagar para que se vaya y empieza ya la corrupción. Junto con esta corrupción aparecen los sofistas que enseñaban oratoria y retórica. ¿Cuál era el objetivo de esto? Si todos tenían palabra en el parlamento, entonces el objetivo era convencer a todos en el ágora, no era parlamento, en el ágora para que votaran a favor de un proyecto. Entonces, si yo tenía un proyecto de decir, destinamos todo el dinero de los impuestos a agrandar mi casa, tenía que buscar la forma de decirlo para que los otros estén de acuerdo. Y eso enseñaban los sofistas, a argumentar muy bien y a expresarse muy bien, aunque no fueran buenos los objetivos que se tuvieran. Contra eso reacciona Sócrates. Por eso digo que Sócrates habrá tenido un método un tanto pesado, pero sin duda que era una persona muy idealista. Por lo tanto, no es correcta la ridiculización que se le hace como un mal para la sociedad. No era un mal, porque él sostenía que no es que podíamos, o sea, nosotros podemos usar el lenguaje para mentir, no quiere decir que debamos hacerlo. Era muy importante la idea del bien y del bien universal, que es algo que le rescato personalmente mucho a Sócrates, la coherencia, es decir, lo que es bueno para todos. Hay una sola verdad a la que todos tenemos que acceder. Por lo tanto, mentir sigue estando mal, aunque puedas hacerlo mediante el lenguaje, aunque puedas enseñarlo. No es correcto que se haga esto. Y eso motivaba en la gente el pensamiento. ¿Qué generaba también en la sociedad? ¿Por qué la sociedad arcaica no soportaba a Sócrates? Porque Sócrates decía, todas las personas que querían saber algo en realidad no sabían, o sea, sabían solamente su oficio, su talento, su ocupación, pero en definitiva ignoraban sobre las otras cosas. Es decir, el artesano que iba a discutir en el ágora le interesaba que viniera el bien hacia él. Y Sócrates le ponía en manifiesto, a ver, ¿y el bien no es bueno para el otro también? ¿Solamente vos necesitas el dinero? Entonces, es natural pensar que una persona que va a decir la verdad, que va a evidenciar la ignorancia del otro, va a ser muy mal tomado. Una persona que va con los jóvenes a decirle, a enseñarles a pensar, a enseñarles a cuestionar a los mayores, va a ser muy mal tomado en la sociedad. Y ese malestar lo traslada Aristófanes en su obra Las nubes. Es muy difícil leer Las nubes una vez que uno ya conoce todo el pensamiento profundo de Sócrates, como una persona coherente, como una persona que actúa, dice y piensa en consecuencia de decir que no se contradice, una persona que dice, acepto la decisión de este juicio, si me condenan a muerte yo voy a morir, porque amo las leyes de Atenas, porque acepté este juicio por las leyes. Una persona que dice, no es correcto porque hace daño al otro, es una persona que defiende profundamente la idea del bien y como un bien absoluto para la sociedad, una persona que ama la patria. Y qué irónico que las personas que veían esas obras, como las de Esquilo, tuvieran ese desenlace hacia Sócrates. Aristófanes se posiciona en este lugar. A él no le gusta la educación de Sócrates. Históricamente Sócrates primero se pensó que era un sofista. No lo era. Pero en la obra, para ridiculizarlo, Aristófanes lo va a considerar un sofista más. Entonces, él va a exponer a Sócrates de la peor manera posible. ¿Cuál es el objetivo de esto? El pensamiento de Aristófanes es, la educación antigua es mejor.
Pero al estar ridiculizado, bueno, no es tanto mejor ese pensamiento, o sí es mejor. Eso es lo que se va a exponer. Esta es otra obra que trasciende lo que Aristófanes hubiera querido decir, porque nosotros tenemos bien claro quién era Sócrates en realidad. Entonces podemos contraponer y podemos cuestionar, que es algo que se nos enseñó con Sócrates, no se nos enseña con Aristófanes. ¿Cuál es el objetivo de las nubes? Los planteos que tienen las nubes acerca de la educación antigua y la educación actual, ¿sirven para nuestros días? Todavía nos seguimos cuestionando de si antes se hacían las cosas mejor o si ahora está todo mal o al revés. Más allá de lo que Sócrates diga o no diga, ¿cuál es el problema de la obra que va a detonar, que va a avanzar? ¿Cuáles van a ser los detalles que van a tomar? ¿Y cómo impacta la educación en la sociedad? ¿Quién es responsable de la educación? ¿Es solamente Sócrates responsable de la educación de toda la ciudad? ¿Quiénes son responsables si no es solamente Sócrates? ¿Para qué se educa a los jóvenes? Es decir, ¿cuáles son los objetivos de educar a las personas? ¿Hace falta educarnos más allá de lo que se educa en la familia? Estos son los interrogantes que van a plantear en las nubes. Y como es un problema social, son interrogantes que tenemos que trasladar hasta la actualidad.